Los orígenes de Ismael. Ismael creció en un hogar donde la dualidad de la vida se manifestaba de múltiples maneras. Aunque era el hijo de Abraham y Hagar, la cultura y el entorno en el que vivía no le ofrecían una posición sencilla. Desde un comienzo, la gloria de ser el hijo del patriarca, el hombre que había recibido la promesa de ser el padre de muchas naciones, se entrelazaba con las sombras de ser considerado un hijo de segunda clase en la misma casa. Sin embargo, a pesar de esta tensión, Ismael nació con un espíritu resiliente y una fortaleza que definieron su carácter desde temprana edad. Mientras crecía, disfrutaba de momentos de cercanía con su padre, momentos que para él eran tesoros invaluables. Abraham le enseñaba sobre el mundo, sobre la fe y sobre las promesas divinas que no solo eran suyas, sino que también pertenecían a cada uno de sus descendientes. A pesar de la complejidad de su origen, había una conexión entre padre e hijo que no podía ser negada, un vínculo que superaba la definición de los lazos de sangre. Sin embargo, el hogar también estaba impregnado de la incertidumbre que emanaba de la relación entre Sara y Agar. Sara, aunque no era la madre de Ismael, lo observaba con recelo. Su propuesta inicial de permitir que Abraham tuviera un hijo con Agar había creado un escenario que, lejos de ser resuelto, se complicaba cada día. La tensión entre ambas mujeres era palpable. Hagar, al ser la madre de Ismael, había obtenido un lugar en el corazón de Abraham que Sara temía y envidiaba. Ismael, por su parte, percibía aquello con la sutileza de un niño que a menudo es testigo del dolor de los adultos, sintiendo la carga que traía consigo su propia existencia. Los días en la tienda eran un entrelazado de risas infantiles y lágrimas escondidas. Hagar, cuya vida estaba marcada por la angustia y la lucha por ser aceptada, a menudo se refugiaba en su hijo. Era Ismael quien traía una luz a su día. Su risa resonaba como un eco de esperanza en un entorno que amenazaba con oscurecerla. En esos momentos, Hagar recordaba las palabras de Dios, quien le había prometido que su hijo sería un gran pueblo. Sin embargo, la rivalidad con Sara siempre pesaba en el ambiente. Ismael, aunque un niño, comenzó a entender que su vida estaba marcada por el amor y la guerra a partes iguales. Con el paso de los años, la promesa que había sido hecha a Abraham continuaba formando parte de la narrativa familiar, y con ello la identidad de Ismael se tornó aún más compleja. La inocencia de su infancia comenzó a desvanecerse a medida que se sentía el peso de las expectativas que lo rodeaban. Sabiendo que no era el hijo de Sara, a menudo se preguntaba cómo encajaría en el esquema más grande de la promesa. Estaba consciente de que su lugar en la historia podría verse como un eslabón más débil en la cadena de la descendencia de Abraham. Mientras tanto, cuando finalmente llegó el día del nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham y Sara, la atmósfera en el hogar cambió radicalmente. Ismael, que había disfrutado de ser el único niño durante tantos años, ahora enfrentaba la llegada de un nuevo hermano. A partir de ese momento, la historia de Ismael no solo sería la de un niño marcado por la complejidad y la lucha, sino también la de un joven que se convertiría, aunque poco comprendido, en una figura fundamental en la narrativa de su tiempo. La vida de Ismael en el desierto. La situación en el desierto se volvió crítica para Ismael y su madre Hagar. El sol ardiente y el viento seco se unían en una danza cruel, despojado de todo consuelo y compañía. Las tardes eran especialmente difíciles, con una vasta extensión de arena que parecía devorar cada rincón de su humanidad, dejando tras de sí solo la huella de sus pasos errantes. Sin embargo, incluso en este lugar desolado, una mezcla de determinación y esperanza habitaban en el interior de Ismael. A pesar de la historia que los había llevado hasta allí, no era un niño que se dejara consumir por el miedo. En su corazón palpitaba el deseo de encontrar un lugar en el mundo, de contar con su propia identidad, una que no solo estuviera definida por el hecho de ser hijo de Abraham, sino por lo que él podría llegar a ser. La rutina diaria se convirtió en un ejercicio esencial para la supervivencia. Ismael aprendió de manera instintiva a leer el desierto como un anciano sabio que compartía su conocimiento solo a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Las estrellas se convirtieron en su guía nocturna, y en su ausencia, el sol, aunque implacable, ofrecía un sentido de dirección. La búsqueda de agua, el elixir de la vida, se transformó en la principal labor de sus días. Hagar, debilitada por la desnutrición y el desánimo,
Se aferraba a la esperanza de que su hijo encontraría lo que buscaban. Cada arroyo o manantial que resultaba ser una ilusión solo intensificaba su desespero, pero Ismael no permitió que la desesperanza se apoderara de él. Sus pies, descalzos y agrietados, lo llevaron más allá de los límites de su resistencia, y para su sorpresa, un día en un pequeño claro rodeado de palmeras, escuchó el sonido nítido y claro del agua fluyendo. Aquel momento se tornó mágico, un regalo inesperado que convirtió sus lágrimas de preocupación en risas de alivio. Ismael y Agar se sumergieron en el agua fresca, saciando su sed y revitalizando sus cuerpos. En ese oasis, bajo la sombra generosa de las palmeras, comenzaron a comerse algunos dátiles que Agar había recolectado antes de su partida. Ahí, entre risas y conversaciones suaves, la relación madre e hijo se fortaleció, cimentándose en una resiliencia compartida. Cada sorbo de agua era un recordatorio de que la vida no solo persistía, sino que había promesas que esperaban ser cumplidas. Las noches luego de ese descubrimiento se tornaron en momentos de profunda reflexión. Ismael encontraba paz al observar el cielo estrellado, soñando con la posibilidad de un futuro distinto. Era un futuro que no se definiría por la sombra de rechazo de los que no lo consideraban parte de la herencia de Abraham, sino por las visiones que formaba en su mente. Las palabras de Dios que había escuchado a través de Agar mientras sopesaba su situación resonaban con un eco renovado. Él sería el padre de una gran nación. Este pensamiento era su luz en la penumbra del desierto, su ancla en medio de una tormenta de incertidumbres. Con el tiempo, Ismael se convirtió en un joven intrépido, acostumbrado a los desafíos que la vida le presentaba. Aprendió a cazar pequeños animales y a recoger raíces comestibles. Ciertamente no era solo un sobreviviente, se transformaba en un ser pleno, un niño que a pesar de su creciente soledad, cultivaba el símbolo de una identidad única. El desierto, que en un principio había representado el abandono, comenzó a transformarse en su hogar, un vasto lugar donde la adversidad sorprendió el crecimiento. Su travesía era un testimonio de que incluso en los momentos más inciertos, puede surgir un nuevo comienzo. El legado de Ismael. Con el tiempo, la figura de Ismael se elevó más allá de la narrativa bíblica, convirtiéndose en un símbolo de unidad y esperanza entre sus descendientes, los ismaelitas. Esta herencia no se limitó a linajes específicos, más bien resonó a lo largo de las vastas extensiones del desierto y hasta las ciudades florecientes de la antigüedad. Los ismaelitas, divididos en clanes y tribus, llevaban consigo los valores de hospitalidad y la veneración de la familia, principios que Ismael mismo había encarnado desde su juventud. A medida que estas tribus se asentaban en diferentes lugares, adoptaron las costumbres de los pueblos con los que entraban en contacto, creando un rico tapiz cultural que incluía una mezcla de leyendas, prácticas y creencias. Ismael, hijo de Abraham y Agar, es la figura que une más que la que separa. Mientras los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac, se convertían en patriarcas de sus respectivos pueblos, el legado de Ismael se torna especialmente relevante en las narrativas del Medio Oriente. No son solo conflictos los que matizan su historia, hay también amor, respeto y sobre todo, un sentido de pertenencia. Esta noción se manifiesta en las antiguas leyendas orales, que a menudo transforman a Ismael en un viajero que busca un lugar de paz para su gente, similar a la búsqueda del tesoro sagrado que caracteriza a muchas culturas antiguas. Los ismaelitas, en su diversidad, comenzaron a establecerse desde las regiones desérticas del norte de África hasta las inmediaciones de Arabia. En cada lugar que ocupaban, traían consigo no solo sus tradiciones, sino también un legado espiritual que resonaría a través de las generaciones. En su viaje, el Islam surgiría como una religión que amalgamaría las tradiciones de ambos linajes, creando un nuevo marco en el que se integrarían los valores de Ismael y de Abraham. La importancia de las historias que rodean a Ismael se puede ver en los recuentos que se pasan de generación en generación, donde su figura se articula no solamente como un hijo abandonado, sino como un precursor de la unidad entre diferentes creencias y culturas. El desarrollo de las antiguas ciudades y las interacciones comerciales a través de las rutas de caravanas significó también un enriquecimiento en el intercambio de ideas. Los ismaelitas, conocidos por su sabiduría y habilidades en el comercio, se convirtieron en mediadores entre culturas diversas.
En ese intercambio, Ismael fue el símbolo y la conexión entre las comunidades nubias, árabes y aún más allá, en el entorno mediterráneo. Así, su legado se convierte en un narrativo en el que el diálogo, la adaptación y la resiliencia trascienden la mera narración de conflictos, fomentando un sentido de identidad compartida y pertenencia. Las disputas entre los descendientes de Ismael e Isaac podrían a menudo ensombrecer su historia, pero es vital recordar que en el fondo, ambos linajes comparten raíces comunes en la figura de Abraham. En sus orígenes, la historia de Ismael brinda una lección sobre la compasión, el perdón y la necesidad de conciliación en un mundo fracturado. Las diversas ceremonias y rituales que todavía perduran en las comunidades ismaelitas hoy reflejan una búsqueda continua de comprensión y armonía en un paisaje donde la diversidad es tanto un vínculo como un desafío. Con el paso de los siglos, el nombre de Ismael sigue resonando no solo en textos sagrados, sino también en las memorias colectivas de miles de comunidades. A través de la magnitud de su legado, se siembra la semilla de un futuro donde la unidad entre diferentes grupos no solo es posible, sino esencial para el progreso humano. Así, Ismael se convierte en un punto de convergencia en la rica historia del Medio Oriente, un recordatorio de que el tejido de la humanidad es a menudo más complejo y entrelazado de lo que se percibe a simple vista. Reconciliación y reconocimiento. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, creando un espectáculo de tonalidades anaranjadas y doradas en el cielo, Ismael e Isaac se encontraron bajo la sombra de un viejo roble. Era un árbol que había sido testigo de muchas generaciones, una metáfora viviente de la historia que ambos compartían. La tensa separación que había marcado sus vidas por años se disipó en el aire, reemplazada por la fragancia del perdón que impregnaba el entorno. Este encuentro no fue sencillo. Las cicatrices de un pasado tumultuoso permanecían frescas en la memoria de ambos, y si bien el tiempo había suavizado algunos de los bordes más afilados de sus resentimientos, todavía se sentían las olas de la incertidumbre. Ismael, con su mirada firme y su voz profunda, fue el primero en romper el hielo. Hemos recorrido caminos diferentes, Isaac, pero los ecos de nuestros pasos aún resuenan en este lugar. Su tono, aunque grave, estaba cargado de una vulnerabilidad que hizo que el corazón de Isaac se abriera un poco. Isaac, quien siempre había llevado consigo el peso de las expectativas familiares, sintió una mezcla de emoción y sorpresa. Había llegado a temer este momento, imaginándose las palabras hirientes que podrían salir de sus labios. Sin embargo, en lugar de eso, encontró en Ismael un reflejo de sus propias incertidumbres. La vida nos enseñó lecciones, ¿verdad? Recorrimos senderos diferentes, pero esos caminos también nos han formado, respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la sanación. En aquel momento, el viejo roble parecía inclinarse hacia ellos, como si recordara el amor que había existido antes de la división. Era un lugar sagrado, un punto de reconexión, donde el aire se sentía denso con promesas para el futuro. Comenzaron a hablar de sus propias familias, de la tristeza y la alegría que habían enfrentado en la ausencia del otro. Ismael compartió historias de sus hijos, de cómo el amor y las luchas han dado forma a sus propias identidades. Isaac, por su parte, narró anécdotas sobre su vida en la casa de su padre, sobre los sacrificios hechos y el peso de la historia que llevaba sobre sus hombros. A medida que la conversación fluía, el miedo inicial se transformó en un entendimiento silencioso. Conocieron que la herencia de su historia no era solo un legado de conflicto, sino un hilo entrelazado de luchas y victorias. Ismael se dio cuenta de que, aunque había mendigado aceptación en el desierto de su vida, en este encuentro la aceptación estaba presente como un regalo mutuo. Quizás nuestras vidas no han sido lo que esperábamos, dijo, pero puedo ver que ambos hemos crecido. Isaac asintió, sintiendo que sus palabras resonaban en su núcleo. Y lo que más importa es lo que elegimos hacer con ese crecimiento. Hay futuro en nuestra unidad, en la reconciliación. Nuestras historias no tienen por qué terminar aquí. Así, ante la majestuosidad del viejo roble, decidieron dar un paso adelante, un desafío a sus miedos, un llamado a construir un nuevo legado. Ambos entendieron que la reconciliación no significaba borrar el pasado, sino abrazarlo en toda su complejidad. Este encuentro se convirtió en un faro, iluminando el camino hacia un futuro que sus descendencias podrían llegar a conocer,
donde el amor y la unidad podrían prevalecer sobre los ecos de una historia marcada por la división. Con cada historia compartida, cada risa y cada lágrima, estaban, sin saberlo, creando un tejido nuevo, uno que sería más fuerte por cada hilo de sus pasados entrelazados. La historia continúa. El viaje de Ismael no concluye en el desierto donde fue abandonado, sino que se extiende a través de un vasto y complejo horizonte de experiencias y legados que resuenan en el presente. A medida que avanzamos en nuestra exploración de su historia, se hace evidente que la vida de Ismael trasciende las meras narrativas, convirtiéndose en un espejo de las luchas, aspiraciones y conexiones que marcan la experiencia humana a lo largo del tiempo. Su existencia se erige como un testimonio de la resistencia, un volante que impulsa a generaciones futuras a reflexionar sobre sus propias identidades. Mientras sus descendientes, conocidos como ismaelitas, se dispersaron por la geografía, su legado se entrelazó con el de otros pueblos, estableciendo una rica tapicería cultural que abarca continentes. Las tradiciones, costumbres y creencias que florecieron de esta herencia revelan una diversidad intrínseca que sigue presente en la actualidad. En el transcurso de los siglos, los ismaelitas mantuvieron un profundo sentido de comunidad, honrando a sus antepasados y reconociendo la tierra que habitaban como un vínculo sagrado que alimentaba su identidad. Esta conexión con la historia y con los demás se convirtió en un pilar fundamental para enfrentar los desafíos que surgen con las adversidades. Mientras tanto, la narrativa de Isaac y sus descendientes, los israelitas, se entrelaza con la de Ismael de maneras complejas. En las viejas páginas de la historia, estos dos linajes figuran como si fueran grandes ríos que se bifurcan y luego se entrelazan de vez en cuando, en una danza perpetua de conflicto y colaboración. La historia nos revela que la búsqueda de reconocimiento y legitimidad ha sido un tema recurrente para ambos grupos, llevando a confrontaciones que han marcado civilizaciones enteras. Sin embargo, en estos choques también emergen oportunidades de entendimiento y reconciliación, donde el reconocimiento mutuo de la humanidad compartida puede suavizar las tensiones que a menudo parecen insuperables. Las enseñanzas que surgen de las vidas de Ismael e Isaac no solo nos ofrecen miradas a los momentos clave que definieron el pasado, sino que también nos llevan a reflexionar sobre las intersecciones en las que se produce el verdadero entendimiento. Al estudiar sus historias, encontramos las semillas de la cultura que existen hoy en día, desde las prácticas del comercio que florecieron en los mercados del Medio Oriente, hasta las influencias culturales que han permeado la música y las artes a lo largo de los años. Cada acción, cada elección, es parte de un continuo que nos recuerda que las decisiones tomadas en un tiempo reverberan a través de las generaciones, resonando en ecos que aún son escuchados. Este viaje de exploración cultural y espiritual también revela la complejidad de la identidad. La intersección de las raíces de Ismael y sus descendientes con las de Isaac y su progenie no es una simple dicotomía, sino un entrelazado en constante cambio. En un mundo cada vez más globalizado, donde las fronteras tradicionales se diluyen y las identidades emergen de mezclas diversas, la historia de Ismael puede servir como un punto de partida para un diálogo sobre reconocimiento, pertenencia y la posibilidad de unidad en la diversidad. Al abrazar la herencia de cada bando, cada comunidad tiene la oportunidad de tejer un futuro más enriquecedor y comprensivo. Este viaje no se limita a las páginas de la historia. Nuestras elecciones, nuestras interacciones diarias nos vinculan, formando el tejido de la humanidad. De esta manera, la historia de Ismael se vuelve un faro no solo de donde venimos, sino de hacias donde podemos ir, una guía para navegar el complejo paisaje de la identidad que compartimos. Así, su legado continúa, inspirando a todos aquellos que buscan entender el lugar en Dios.